Hay un momento muy especial del día, pero la mayoría lo pasamos por alto. No es la mañana cuando nos fijamos metas, ni el día cuando intentamos controlarlo todo. Es la noche justo antes de dormirnos. Cuando se apagan las luces, la tensión en los hombros desaparece y el mundo exterior se va calmando poco a poco. En ese instante el ego cansado se relaja y el inconsciente empieza a hablar. Carl Jung creía que el sueño no es solo para descansar, sino una puerta de entrada. Lo que llevamos con nosotros a ese momento no desaparece durante la noche. Se hunde silenciosamente en la mente, toca el lugar donde se forman los hábitos, donde se alimentan los miedos y donde se crea silenciosamente el yo del mañana. Quizás no lo notes, pero el estado en el que te encuentras al dormir a menudo determina cómo te despiertas. Si duermes pensando en el trabajo a la mañana siguiente, te sientes pesado. Si duermes con tensión, pasas todo el día agotado. Un solo pensamiento al final del día basta para cambiar el rumbo de tus emociones y acciones. Entonces, antes de dormir, ¿en qué deberíamos pensar para que cada mañana al despertar, la vida ya no se repita como antes? Quédate hasta el final porque ese pequeño detalle podría ser el comienzo de un cambio en toda tu vida. Primero, cuando el ego se debilita, el inconsciente empieza a hablar. La noche no suele ser ruidosa, pero es cuando la mente más habla. No con palabras claras, sino con sentimientos vagos que te mantienen dando vueltas en la cama. Un día puede transcurrir sin problemas. Todo se hace. Todos los roles se cumplen. Sin embargo, en cuanto te acuestas, las luces se apagan y de repente aparece en tu interior un vacío incómodo. No es exactamente tristeza ni exactamente preocupación, solo la sensación de que algo no está bien. Algo que no tocaste durante el día. Ese momento revela una verdad importante. Durante el día vives por una parte de ti mismo y por la noche otra parte empieza a exigir ser escuchada. Esa parte que vive durante el día es el ego. El ego te ayuda a sobrevivir en este mundo. Te enseña a comportarte adecuadamente, a pensar con sensatez y a mantener las emociones bajo control. Gracias al ego puedes trabajar, comunicarte y no verte arrastrado demasiado por el caos interior. Pero el ego también es un controlador muy estricto. Para mantener una imagen estable, tiene que apartar lo que no encaja. Emociones que te hacen sentir débil. Deseos que te hacen dudar del camino que estás siguiendo. Pensamientos que sacuden la imagen de «soy este tipo de persona». Nada de eso desaparece. Se reprime. Durante el día rara vez lo notas. La vida es lo suficientemente ajetreada como para que no tengas que volcarte hacia adentro. El trabajo, las responsabilidades, los sonidos y la información cubren continuamente la mente con una capa de ruido. Pero por la noche, a medida que la energía se agota gradualmente, el ego ya no tiene la fuerza suficiente para mantener el control absoluto. No se derrumba, pero se debilita. Y en ese momento el inconsciente comienza a tener espacio para hablar. Según Carl Jung, el inconsciente no es una parte oscura que deba eliminarse, sino el fundamento de toda la vida psicológica. Contiene aquello que nunca has vivido plenamente, nunca has comprendido del todo, ni te has permitido ser. Durante el día el inconsciente está cubierto por los roles sociales. Por la noche, cuando esos roles se desvanecen temporalmente, el inconsciente comienza a enviar señales. No para perturbar, sino para restablecer el equilibrio en tu ser. Un ejemplo muy claro son las personas que siempre se muestran fuertes. Durante el día manejan el trabajo con pulcritud, rara vez se quejan y siempre parecen tener todo bajo control. Pero por la noche al acostarse les cuesta conciliar el sueño. No hay ningún incidente específico, no ha ocurrido nada nuevo. Sin embargo, en su interior surge una sensación de pesadez, a veces de vacío. Desde la perspectiva de Jung, esto no es una paradoja. Es una señal de que el ego ha estado trabajando demasiado tiempo, mientras que otras partes de la persona han sido descuidadas. Durante el día existen perfectamente. Por la noche el inconsciente les recuerda que simplemente existir no es suficiente. El inconsciente no habla con lógica. No analiza, argumenta ni explica. Habla a través de sentimientos, de imágenes fugaces, de viejos recuerdos que regresan repentinamente sin previo aviso. Y si no le prestas atención, lo ignorarás fácilmente y asumirás que es solo cansancio. Pero Jung creía que es en esos momentos cuando el inconsciente puede llegar a ti con mayor claridad, porque entonces el ego ya no tiene la fuerza suficiente para distorsionar el mensaje. Jung escribió una frase muy famosa:
Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No dijo que el inconsciente sea algo aterrador. Señaló que si no eres consciente de lo que opera en tu interior, vivirás bajo su influencia sin darte cuenta. Crees que estás eligiendo, pero en realidad reaccionas según patrones formados hace mucho tiempo. El momento previo al sueño es cuando esos patrones tienen más probabilidades de manifestarse. Durante el día, el ego es como un grueso cristal que solo permite el paso de los pensamientos adecuados a la conciencia. Por la noche, ese cristal se vuelve más delgado y lo que estaba oculto comienza a aparecer. No con claridad, pero lo suficiente como para inquietarte. Imagina la mente como un lago. Durante el día el viento sopla constantemente y la superficie siempre está ondulada. Solo ves la superficie en movimiento y crees que ese es todo el lago. Pero cuando llega la noche, el viento amaina gradualmente y la superficie se vuelve más lisa. Es entonces cuando empiezas a ver lo que yace debajo. No porque el fondo aparezca de repente, sino porque por primera vez el agua está lo suficientemente quieta como para reflejarse. El inconsciente es igual, siempre está ahí. Solo cuando el ego se debilita tienes la oportunidad de percibirlo. Lo importante es comprender que el inconsciente no aparece para debilitarte. Aparece para que puedas alcanzar una mayor plenitud. Jung creía que las personas maduran verdaderamente solo cuando se atreven a reconocer tanto sus luces como sus sombras. Pero durante el día rara vez tenemos el espacio interior para ello. Solo cuando dejas de intentar mantener una imagen, cuando dejas de esforzarte por estar bien, el inconsciente puede alcanzarte con honestidad. Mucha gente piensa que el momento antes de dormir es cuando la mente es más frágil. Jung lo veía al revés. Creía que es cuando la mente es más real, cuando ya no estás en guardia, cuando ya no actúas, cuando ya no racionalizas todo. Y por lo tanto, lo que surge entonces tiene un significado mucho más profundo que los pensamientos diurnos. Si ignoras continuamente este momento, seguirás viviendo, trabajando y manteniendo hábitos conocidos. Pero el inconsciente seguirá guiándote silenciosamente. Afecta a cómo reaccionas en situaciones serias. Repite viejos patrones en las relaciones. Te hace sentir como si tu vida avanzara por una trayectoria familiar sin que entiendas por qué. Pero si empiezas a darte cuenta de que cuando el ego se debilita, el inconsciente intenta decirte algo, estás ante la puerta de entrada a un cambio profundo. Esta parte no te pide que resuelvas todos los problemas de inmediato. Solo sienta las bases para una importante toma de conciencia. La transformación no comienza con el esfuerzo diurno. Comienza con la capacidad de escuchar cuando ya no tienes el control. Cuando el ego se debilita, el inconsciente comienza a hablar. Y si guardas el silencio suficiente para escucharlo, estás tocando el punto de partida silencioso para cambiar tu vida. En segundo lugar, lo que te llevas al sueño te acompañará al día siguiente. Cuando comprendes que el momento en que el ego se debilita no es debilidad, sino el momento en que el control deja de ser fundamental, comienzas a notar algo aún más profundo. La noche no termina tu día, lo extiende a otra forma, más silenciosa, más sutil, pero también mucho más persistente. Y dentro de esa extensión, tu estado mental se extiende más de lo que crees. Antes de dormir ya no estás lo suficientemente alerta como para corregirte a ti mismo y convertirte en lo correcto. Ya no tienes la energía para convencerte de que todo está bien. Ya no desempeñas el papel de la persona fuerte, positiva o comprensiva. Tu estado no está ordenado ni racionalizado, y según Jung, el inconsciente lo toma como base. Por lo tanto, el sueño no borra lo que acabas de vivir. Lo lleva al día siguiente sin necesidad de tu permiso. Durante el día, la conciencia puede dejar de lado muchas cosas temporalmente. Te mantienes ocupado para no tener que pensar. Te mantienes racional para no tener que sentir. Sigues adelante para no tener que parar. Pero el inconsciente no opera a posteriori. No divide la vida en fragmentos separados. Para el inconsciente todo es un flujo continuo. Lo que no se ha cerrado emocionalmente no desaparece al cerrar los ojos. Simplemente se repliega más profundamente y continúa influyéndote al despertar. Por eso muchas mañanas comienzan con una sensación muy familiar, difícil de describir. No ha ocurrido nada específico, pero ya sientes el corazón pesado antes de que el nuevo día comience de verdad. Y hay otras mañanas en las que encuentras más espacio para respirar, aunque las circunstancias no sean más fáciles. Esa diferencia no proviene del nuevo día,
Proviene del estado que arrastraste de la noche anterior. El día y la noche no están separados, se entrelazan continuamente. En psicología analítica, Jung enfatizó que el inconsciente no pasa por alto lo que no se ha procesado por completo. Un pensamiento que dejaste de lado durante el día, por estar demasiado ocupado, no desaparece al dormir. Simplemente se traslada a una capa más profunda. Y desde esa capa más profunda, continúa moldeando tus emociones, tu intuición y tu respuesta al mundo al despertar. Puede que no recuerdes lo que pensabas antes de dormir, pero sentirás su influencia durante todo el día. Jung escribió una frase muy famosa y acertada. El sueño es la pequeña puerta oculta en el santuario más profundo e íntimo del alma. Los sueños, según él, son una pequeña puerta que conduce a la parte más íntima y privada del alma. Pero esa puerta no lleva a algo, te lleva a lo que ya estaba presente. Un sueño no crea un estado nuevo de la nada. Continúa procesando el estado con el que te dormiste. Y tanto si recuerdas el sueño como si no, el trabajo del inconsciente continúa dejando huellas en las emociones del día siguiente. Hay un punto muy importante que a menudo se malinterpreta. El inconsciente no clasifica los estados como buenos o malos según criterios morales. No juzga, solo registra lo que le resulta familiar. Si sueles acostarte con tensión, el inconsciente aprende a funcionar en esa tensión. Si sueles acostarte con una sensación de carencia, el inconsciente trata la carencia como su estado base y al día siguiente continúa manteniendo ese estado. No para hacerte sufrir, sino porque ese es el entorno con el que se ha familiarizado. Esta es precisamente la razón por la que muchas personas sienten que sus vidas se repiten. Durante el día intentan cambiar, se fijan nuevas metas, adoptan nuevos pensamientos y actúan de manera diferente. Pero por la noche siguen terminando el día con la misma sensación de siempre. Y el inconsciente, fiel a lo familiar, continúa guiándolos de vuelta al mismo ritmo de vida. No porque no se esfuercen lo suficiente, sino porque trabajan en la superficie, mientras que las raíces siguen alimentándose cada noche. Puedes imaginar el inconsciente como un proceso silencioso que se ejecuta cuando todo lo demás se ha calmado. Durante el día solo ves lo superficial, acciones, palabras, decisiones. Pero cuando cae la noche, lo que yace debajo continúa reorganizándose. No con prisa, no de forma drástica, sino de manera muy constante. Y su material principal es el último estado que dejas atrás antes de dormir. Por lo tanto, la práctica no consiste en forzarte a pensar positivamente, ni en intentar hacerlo bien. Jung no creía en reprimir ni evitar las emociones. Lo que necesitas hacer es simplemente dedicar unos minutos antes de dormir a crear un espacio de verdadera tranquilidad. Sin teléfono, sin distracciones, en ese espacio observa solo una cosa. ¿Qué estado está presente en mi interior ahora mismo, si puedes nómbralo? Ansiedad, agotamiento, vacío, calma o una sensación mixta difícil de describir. Nombrarlo no se trata de control. Se trata de permitir que el estado interior se vea tal como es. Esta acción puede parecer muy pequeña, pero desde la perspectiva de Jung, tiene un gran significado. Cuando un estado se vuelve consciente, comienza a perder su poder silencioso sobre ti. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no lo llevas inconscientemente. Ya no dejas que decida automáticamente cómo afrontarás el día siguiente. Puedes verlo como una forma de cerrar el día con conciencia, en lugar de dejar que el día te domine. La diferencia no radica en si el día fue bueno o malo, sino en cómo trasciendes la frontera entre el día y la noche. Si lo haces durante el tiempo suficiente, notarás que tus mañanas cambian gradualmente. No porque la vida cambie, sino porque tu energía interior se ha ajustado. Por lo tanto, el momento antes de dormir no es el final del día, es un comienzo muy tranquilo del día siguiente. Y en ese instante de quietud, vas sembrando algo en tu vida noche tras noche. Si lo que acabas de escuchar te hace reconocer un estado familiar que sueles llevar contigo al dormir, compártelo en los comentarios. Podría ser simplemente una sensación, un pequeño hábito o una nueva comprensión de ti mismo. Y quién sabe, tu historia personal podría llegar a alguien más. Alguien que experimenta ese mismo estado cada noche y nunca ha entendido por qué. Cuando se comparten las experiencias, dejan de ser una carga personal y se convierten en un apoyo para que las personas reflexionen sobre sí mismas con mayor profundidad. Tercero, la oscuridad aparece solo cuando dejas de distraerte.
Desde el momento en que dejas de intentar llevar un estado determinado al dormir, dejas de intentar arreglarte para estar mejor. Dejas de evitar la sensación presente en tu interior. Sucede algo muy especial. No hay alivio inmediato. No hay paz, sino oscuridad. Pensamientos que no quieres tener, emociones que antes considerabas negativas, partes de ti que durante el día siempre intentas eludir. Y lo importante es comprender esto. La oscuridad no llega porque seas débil. Llega porque has dejado de distraerte. Durante el día, la distracción es la estrategia de supervivencia más común de la gente moderna. El trabajo lleva al trabajo. La pantalla lleva a la pantalla. El sonido lleva al sonido. Cada vez que surge una sensación incómoda, inmediatamente buscas algo más en qué pensar. No porque seas superficial, sino porque has aprendido a vivir así. La distracción te ayuda a evitar enfrentar las cosas, y en muchos casos es realmente necesaria para que puedas seguir viviendo. Pero por la noche especialmente, justo antes de dormir distraerse, ya no es fácil. El espacio se calma, el cuerpo se ralentiza. Aquello que antes te ayudaba a huir ya no tiene la fuerza para impulsarte hacia afuera. Y cuando dejas de huir lo que dejaste atrás, comienza a alcanzarte. Jung llamó a esa parte la sombra. En psicología analítica, la sombra no significa maldad. Es el conjunto de partes excluidas de la conciencia porque no encajan con la imagen que has construido de ti mismo. Emociones que crees que son malas. Pensamientos que crees que no deberías tener. Aspectos que te hacen sentir avergonzado, débil o contradictorio. Durante el día no ves la sombra porque la luz del trabajo es demasiado intensa. Pero cuando esa luz se apaga, la sombra no es algo que aparece de nuevo. Es simplemente algo que por primera vez ya no está oculto. Jung pronunció una frase muy famosa, aunque también muy fácil de malinterpretar. Uno no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No dijo que debiéramos sumergirnos en la oscuridad. Dijo que la madurez no proviene de centrarse solo en lo positivo, sino de atreverse a hacer consciente la parte oscura. Porque lo que no vemos es lo que tiene el mayor poder para controlarnos. Un mito griego que refleja esto con mucha claridad es el viaje de Perséfone. No fue arrastrada al inframundo por debilidad, sino porque era parte del ciclo. Solo después de pasar un tiempo en el mundo de abajo, Perséfone se convirtió en reina en lugar de seguir siendo una muchacha inocente. El mito no cuenta la historia para asustar a la gente con la oscuridad, sino para recordarnos que hay aspectos de la madurez que solo se alcanzan cuando nos atrevemos a adentrarnos en regiones desconocidas de nosotros mismos. Desde la perspectiva de la ciencia moderna, también existe un paralelismo interesante. Cuando el cerebro deja de ser estimulado continuamente por información externa, su red neuronal por defecto comienza a operar con mayor intensidad. Este sistema está relacionado con la autorreflexión, la memoria y la autopercepción. En otras palabras, cuando dejas de distraerte, el cerebro se vuelve automáticamente hacia adentro. Y lo que se procesa en este estado no suele ser lo más agradable, sino lo que queda sin resolver. Así la oscuridad no aparece cuando piensas negativamente, sino cuando guardas el silencio suficiente para escuchar lo que has pasado por alto. Por eso muchas personas temen el silencio, temen apagar la música, temen quedarse quietas, temen no hacer nada, no por pereza, sino porque en el fondo saben que si no hay distracciones, tendrán que afrontar algo. Una comparación puede ayudarte a visualizarlo mejor. Durante el día la mente es como una habitación con luces brillantes y gente entrando y saliendo constantemente. No te das cuenta de los rincones oscuros, pero cuando llega la noche las luces se apagan, la habitación queda vacía y esos rincones no desaparecen. Simplemente se vuelven más visibles. No porque sean más peligrosas, sino porque ya no hay nada que las oculte. Lo que Jung enfatizaba no era que debieras ahondar en la sombra a la fuerza. No fomentaba el autotormento ni el hundimiento en la negatividad. De lo que hablaba era de detenerse. Cuando dejas de distraerte, la sombra aparece por sí sola. Y cuando aparece, lo que necesitas no es ahuyentarla, sino reconocerla. Sin juzgar, sin interpretaciones apresuradas. Simplemente reconoce, esto también es parte de mí. La sombra a menudo toma la forma de sentimientos que antes evitabas. Envidia, resentimiento, miedo, la sensación de insuficiencia. De día puedes alejarlos con la razón,
pero de noche no necesitan razón para estar ahí. Y si miras con atención, te darás cuenta de que detrás de cada sombra hay una necesidad que no ha sido escuchada, una parte de ti que no ha sido reconocida. Mucha gente piensa erróneamente que enfrentarse a la sombra los hará peores. Jung lo veía de la manera opuesta. Creía que no enfrentarla es lo que la hace peligrosa. Porque cuando se reprime en el inconsciente durante demasiado tiempo, no desaparece. Simplemente encuentra maneras de manifestarse externamente a través de comportamientos, reacciones y decisiones. No entiendes por qué sigues repitiendo lo mismo. Cuando dejas de distraerte, la sombra no aparece para castigarte. Parece integrarse. Anhela salir a la luz de la conciencia donde ya no tenga que controlarte desde atrás. Y el momento antes de dormir, cuando todo se ralentiza, es cuando tienes una oportunidad única para hacerlo. Esta parte no te pide que resuelvas la sombra de inmediato. Solo te invita a tomar conciencia. Si te sientes incómodo en silencio, si sientes ansiedad al no hacer nada, puede que no sea un problema que solucionar, sino un mensaje al que escuchar. La oscuridad aparece solo cuando dejas de distraerte. Y cuando te atreves a permanecer con ella, aunque sea por un breve instante, has comenzado a adentrarte en una capa más profunda de autoconocimiento. Porque como señaló Jung, ninguna plenitud se construye solo con luz. Y ningún camino hacia la madurez se produce sin atravesar las regiones oscuras del alma. Número 4. La última imagen del día moldea la persona en la que te conviertes al despertar. Y cuando estás lo suficientemente tranquilo como para dejar de huir de tu propia oscuridad, cuando dejas de llenar la noche con distracciones o evasiones, algo más comienza a suceder. Muy sutil, pero más influyente de lo que podrías pensar. La mente ya no procesa solo emociones o recuerdos dispersos. Comienza a aferrarse a una imagen. No una imagen en el sentido puramente visual, sino una imagen interna de ti, de tu vida, de cómo existes en este mundo. Y esa última imagen, justo antes de dormirte, es la que moldea la persona que eres al despertar a la mañana siguiente. Carl Jung creía que la mente humana no opera principalmente a través del lenguaje lógico, sino a través de imágenes y símbolos. La conciencia diurna tiende a analizar, explicar y nombrar las cosas, pero el inconsciente no se expresa mediante el razonamiento. Se expresa a través de imágenes. Y en el momento previo al sueño, cuando la conciencia está cansada, el inconsciente tiene la oportunidad de colocar en ti una imagen de fondo. Esa imagen no tiene por qué ser clara ni específica, pero conlleva una sensación muy particular. ¿Quién soy cuando todo se calma? Reflexiona sobre esto. Antes de dormir, ¿qué imagen sueles tener de ti mismo? ¿Una persona que siempre va un paso por detrás de la vida? ¿Una persona que no es lo suficientemente buena? ¿Una persona que se esfuerza pero está cansada? ¿O una persona que está aprendiendo a aceptarse a sí misma, incluso con muchas cosas aún incompletas? No necesitas responder en voz alta. El inconsciente ya te ha dado la respuesta dejando una imagen grabada en tu mente. Conozco a un amigo muy bueno en su trabajo, respetado y elogiado. Durante el día siempre está en un estado de control, resolviendo problemas con rapidez y hablando con mucha calma. Pero una vez me contó que cada noche antes de dormir le aparecía una imagen muy familiar. Está solo, detrás de él un largo camino ya recorrido, y delante una neblina sin claridad. No hay tragedia, solo una leve soledad. No le prestó mucha atención pensando que era solo cansancio, pero a la mañana siguiente siempre despertaba con la tranquila sensación de que tenía que cargar con todo él, solo de que no podía confiar en nadie. Nadie le había enseñado esa sensación. Ningún acontecimiento del día la había creado. Fue moldeada por la última imagen que llevaba consigo al dormir, repitiéndose noche tras noche. Desde la perspectiva de Jung, esto no es casualidad. El inconsciente utiliza imágenes para crear lo que él llamaba una actitud ante la vida. ¿Cómo te posicionas en la vida? ¿Cómo te ves a ti mismo en relación con el mundo? La última imagen del día es como una plantilla negativa. Al despertar, cada nueva experiencia se imprime en esa plantilla. Por eso dos personas pueden despertar en las mismas circunstancias, pero reaccionar de forma completamente diferente, simplemente porque su imagen interna de fondo es distinta. Jung escribió una vez: los sueños son productos imparciales y espontáneos de la psique inconsciente fuera del control de la voluntad. Un sueño, según él,
No es una reacción emocional pasajera, ni algo que creamos conscientemente. Es un producto espontáneo del inconsciente que aparece cuando la voluntad ya no controla. Por lo tanto, las imágenes que surgen en los sueños o justo antes de dormir, a menudo no hablan de lo que creemos sentir, sino de la posición real en la que nos encontramos dentro de nuestra vida interior. Y precisamente en el momento previo al sueño, cuando las capas de interferencia se retiran gradualmente, esas imágenes pueden aparecer con mayor claridad y con menos ruido. Puedes imaginarlo como poner una foto como fondo de pantalla del teléfono. Durante el día abres decenas de aplicaciones, lees todo tipo de información y ves todo tipo de contenido. Pero cada vez que vuelves a la pantalla de inicio, la foto de fondo sigue ahí. Puede que no te fijes bien, pero siempre está presente. La última imagen del día en tu mente es la misma. No ocupa toda la conciencia, pero es el trasfondo sobre el que aparecen todos los demás pensamientos. Lo notable es que esta imagen no siempre es negativa. Hay personas que incluso bajo mucha presión conservan una imagen muy diferente antes de dormir. Caminan despacio pero no perdidas. No conocen el destino exacto pero saben que se mueven. A la mañana siguiente se despiertan no con gran entusiasmo, sino con una serenidad difícil de explicar. No porque piensen positivamente, sino porque su imagen interna de fondo ya no está estancada. Es movimiento. Jung creía que la transformación psicológica profunda no comienza cambiando las circunstancias, sino cambiando la imagen interna. Cuando esa imagen cambia, la actitud ante la vida cambia con ella. Y lo interesante es que no es necesario imaginar una nueva imagen de forma forzada. Más importante es reconocer qué imagen aparece automáticamente cada noche, porque esa es la imagen que el inconsciente intenta decirnos sobre nosotros. La última imagen del día suele ser muy simple. Puede que solo sea la sensación de estar siempre persiguiendo algo, de estar estancado o de retroceder. Pero precisamente esa simplicidad le confiere una poderosa influencia. El inconsciente no necesita historias complejas. Necesita un símbolo lo suficientemente fuerte como para representar tu estado vital. Y cuando ese símbolo se repite el tiempo suficiente, se normaliza en la forma en que te ves a ti mismo. Si te despiertas durante varios días seguidos con la misma sensación familiar, puede que no sea porque la vida no esté cambiando, sino porque tu última imagen del día no ha cambiado. Y Jung diría, no puede haber un verdadero despertar si la imagen de fondo del inconsciente permanece inalterable. En esta sección, Jung no creía en la autohipnosis con imágenes positivas falsas. Lo que enfatizaba era hacer consciente la imagen existente, reconocerla, permanecer con ella. Pregúntate en silencio, ¿qué dice esta imagen sobre cómo estoy viviendo? Cuando una imagen se vuelve consciente, comienza a transformarse. No de inmediato, pero lo suficiente como para que ya no te moldee de forma vaga y ciega. La última imagen del día, por lo tanto, no es solo producto del cansancio. Es un espejo muy honesto que refleja tu relación contigo mismo. Y la persona con la que te despiertas cada mañana no es casual. Es la persona moldeada a partir de esa imagen repetida y perfeccionada día tras día. Si sientes que este video te ha tocado profundamente, compártelo con alguien que creas que también termina cada día con imágenes muy similares a las tuyas. Algunas cosas no necesitan mucha explicación. Simplemente llegar a la persona adecuada en el momento adecuado puede iniciar un cambio muy sutil. Quinto punto. Cada noche es un paso silencioso en el camino de regreso a ti mismo. A estas alturas puede que hayas empezado a percibir algo muy diferente a cómo solemos concebir el cambio. La vida no cambia de rumbo solo por una gran decisión, ni se transforma únicamente con los esfuerzos diurnos. Lo que realmente moldea quién te conviertes con el tiempo reside en momentos muy sutiles y silenciosos, repetidos con tanta frecuencia que ya no los percibes. Y cada noche al cerrar un día vivido, estás emprendiendo ese camino, el camino de regreso a ti mismo. Carl Jung llamó a este viaje individuación el proceso por el cual una persona se convierte gradualmente en sí misma, no en la versión más aceptada por la sociedad, sino en la más completa. Integridad. Aquí no significa perfección, significa dejar de estar dividido, dejar de vivir solo por la parte que se permite mostrar durante el día mientras el resto se relega a la sombra. Y lo más importante es esto, el viaje no se produce por la fuerza, sino por el permiso. Permiso para estar contigo mismo, especialmente en los momentos en que nadie te ve.
Durante el día te ves obligado a mirar hacia afuera. Reaccionas al mundo, te adaptas a las circunstancias y mantienes tu rol en las relaciones. Tienes que ser alguien. Pero por la noche, cuando los roles se desvanecen, cuando no hay a quien impresionar o complacer, tienes menos razones para seguir actuando. Es entonces cuando la persona detrás de los roles tiene espacio para respirar. Y cada vez que te permites terminar el día sin huir de los sentimientos que quedan, te acercas un poco más a tu verdadero ser. Este viaje no es ruidoso. No hay sensación de victoria. No hay un hito claro que indique he terminado. Es como caminar en la niebla. No se ve a lo lejos, pero cada paso te aleja del punto de partida. Y cada noche seas consciente de ello o no sigues caminando. La cuestión no es si formas parte del viaje, sino si reconoces que estás en él. El propio Carl Jung es un claro ejemplo de esto. Tras separarse de Freud y alcanzar ya renombre en la comunidad científica, Jung entró en un periodo de profunda crisis interior. De día seguía siendo un erudito respetado, pero de noche se enfrentaba a sueños, imágenes y emociones tan intensas que incluso él se sentía desconcertado. En lugar de reprimirlas o evitarlas, Jung optó por permanecer con lo que aparecía en la noche. Lo registraba, lo dibujaba y dialogaba con su mundo interior. Estas experiencias quedaron plasmadas posteriormente en el Libro Rojo, no como una obra científica, sino como un mapa del viaje de regreso al interior. Jung no escapó de la oscuridad en una sola noche. La atravesó noche tras noche. Esto revela una verdad fundamental: el viaje de regreso a uno mismo no es un viaje ascendente, sino un viaje interior. Y cuanto más profundo se profundiza, más se comprende que no es necesario convertirse en otra persona. Solo se necesita dejar de alejarse de uno mismo. La psicología moderna también lo aborda desde otra perspectiva. Los procesos de integración más profundos de la mente no se producen cuando las personas estimulan continuamente el cerebro con información, objetivos y acciones. Suceden cuando se permite que el sistema nervioso se ralentice. Cuando ya no tiene que reaccionar, el cerebro comienza a reconectar partes de la experiencia que estaban separadas. El sueño, y especialmente los minutos previos a dormir, es el entorno natural para este proceso. No para arreglarte, sino para reintegrar tus partes a un todo. Jung escribió una vez una frase muy breve que va directamente al meollo de este camino. El privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Para Jung, el privilegio de toda una vida no es el éxito ni el reconocimiento, sino convertirse en uno mismo. Y convertirse en uno mismo no es añadir algo nuevo. Es ir eliminando gradualmente capas que no te pertenecen. Eliminar roles que has llevado durante demasiado tiempo. Eliminar imágenes que usaste para sobrevivir pero que ya no reflejan quién eres en realidad. Cada noche cuando te acuestas, sin tener que demostrarle nada a nadie, sin una meta que alcanzar, sin preguntarte qué tienes que hacer a continuación, te acercas un poco más a esa parte de ti que no necesita actuar. Esa parte puede ser muy frágil. Puede que no sepa expresarse con claridad, pero es real. Y es la repetición de estos momentos tan reales, noche tras noche, lo que genera el mayor cambio. No se trata de cambiar tu personalidad, sino de cambiar tu relación contigo mismo. Mucha gente piensa que un viaje interior debe estar ligado a métodos complejos, ejercicios elaborados o momentos de despertar intensos. Jung lo veía de otra manera. Creía que lo más importante no es la técnica, sino la presencia constante. Permanecer contigo mismo el tiempo suficiente para dejar de temer lo que aparece. Y dormir de la forma más natural crea ese espacio para ti cada día, sin que tengas que hacer nada extraordinario. No necesitas comprenderte completamente. No necesitas resolver todos tus conflictos internos. El viaje de regreso no exige perfección. Exige honestidad. Honestidad con los sentimientos que quedan al final del día. Honestidad con la última imagen que llevas contigo al cerrar los ojos. Honestidad con la distancia entre la persona que eres y la persona que realmente eres. La práctica para esta fase es muy sencilla. Antes de dormir, coloca una mano sobre tu pecho, respira de forma uniforme y date unos minutos para detenerte. Siente cómo la respiración sube y baja bajo tu mano. Siente la presencia de tu cuerpo. No necesitas cambiar tu estado. No necesitas alcanzar nada. Simplemente quédate quieto con lo que está presente, sea claro o vago.
Esa plena presencia en silencio ya es un pequeño pero real paso en el camino de regreso a ti mismo. Puede que no veas resultados de inmediato, pero con el tiempo empezarás a notar cambios muy sutiles. Reaccionas más despacio a las cosas que antes te dolían. Te esfuerzas menos en tus roles habituales. Ya no necesitas demostrar tanto que estás bien. Empiezas a sentirte más integrado en la vida en lugar de simplemente vivirla. Esos cambios no provienen de la determinación diurna, sino de la integración que ocurre por la noche. Cada noche, por lo tanto, no es una huida de la vida, es un regreso a esa parte de ti que no necesita ser arreglada, solo reconocida. Y cuando empieces a ver el sueño de esta manera, ya no lo verás como un vacío. Empezarás a verlo como pasos muy silenciosos y firmes en el camino de regreso a ti mismo. No ruidosos, no ostentosos, sino lo suficientemente profundos como para que en algún momento te des cuenta de que ya no estás tan lejos de ti mismo como antes. Quizás a estas alturas ya te hayas dado cuenta de algo importante. Tu vida no se define realmente por lo que haces durante el día, sino por cómo lo terminas. En el instante previo al sueño, cuando todo rol se desvanece, cuando no hay necesidad de demostrar nada, ni de controlar nada, te encuentras más cerca de tu verdadero ser que en ningún otro momento. Y ese instante repetido el tiempo suficiente moldea silenciosamente a la persona que eres al despertar a la mañana siguiente. Carl Jung no veía el cambio como una ruptura estruendosa. Para él la transformación es un proceso silencioso en el que la conciencia aprende gradualmente a escuchar al inconsciente. Cada noche cuando dejas de distraerte, cuando dejas de huir de los sentimientos que quedaron atrás, permites que las partes olvidadas de ti regresen. Y cuando el verdadero ser está presente el tiempo suficiente, la vida inevitablemente cambia de rumbo. No necesitas pensar en nada grandioso antes de dormir. Lo único que necesitas es honestidad. Honestidad sobre el sentimiento presente. Honestidad sobre la imagen que tienes de ti. Honestidad sobre la distancia entre la persona que eres y la persona que realmente eres. Jung creía que esta honestidad, y no el pensamiento positivo, ni la fuerza de voluntad, es el fundamento de toda una vida. Si este video te hizo reflexionar, dale a me gusta para apoyar el canal. Y si quieres seguir explorando perspectivas más profundas sobre la mente, el inconsciente y el viaje de regreso a ti mismo, no olvides suscribirte para acompañar los próximos videos. A veces con solo cambiar una cosa antes de dormir es suficiente para que la vida comience a cambiar. Hay un momento muy especial del día, pero la mayoría lo pasamos por alto. No es la mañana cuando nos fijamos metas, ni el día cuando intentamos controlarlo todo. Es la noche justo antes de dormirnos. Cuando se apagan las luces, la tensión en los hombros desaparece y el mundo exterior se va calmando poco a poco. En ese instante el ego cansado se relaja y el inconsciente empieza a hablar. Carl Jung creía que el sueño no es solo para descansar, sino una puerta de entrada. Lo que llevamos con nosotros a ese momento no desaparece durante la noche. Se hunde silenciosamente en la mente, toca el lugar donde se forman los hábitos, donde se alimentan los miedos y donde se crea silenciosamente el yo del mañana. Quizás no lo notes, pero el estado en el que te encuentras al dormir a menudo determina cómo te despiertas. Si duermes pensando en el trabajo a la mañana siguiente, te sientes pesado. Si duermes con tensión, pasas todo el día agotado. Un solo pensamiento al final del día basta para cambiar el rumbo de tus emociones y acciones. Entonces, antes de dormir, ¿en qué deberíamos pensar para que cada mañana al despertar, la vida ya no se repita como antes? Quédate hasta el final porque ese pequeño detalle podría ser el comienzo de un cambio en toda tu vida. Primero, cuando el ego se debilita, el inconsciente empieza a hablar. La noche no suele ser ruidosa, pero es cuando la mente más habla. No con palabras claras, sino con sentimientos vagos que te mantienen dando vueltas en la cama. Un día puede transcurrir sin problemas. Todo se hace. Todos los roles se cumplen. Sin embargo, en cuanto te acuestas, las luces se apagan y de repente aparece en tu interior un vacío incómodo. No es exactamente tristeza ni exactamente preocupación, solo la sensación de que algo no está bien. Algo que no tocaste durante el día. Ese momento revela una verdad importante. Durante el día vives por una parte de ti mismo y por la noche otra parte empieza a exigir ser escuchada. Esa parte que vive durante el día es el ego. El ego te ayuda a sobrevivir en este mundo.
Te enseña a comportarte adecuadamente, a pensar con sensatez y a mantener las emociones bajo control. Gracias al ego puedes trabajar, comunicarte y no verte arrastrado demasiado por el caos interior. Pero el ego también es un controlador muy estricto. Para mantener una imagen estable, tiene que apartar lo que no encaja. Emociones que te hacen sentir débil, deseos que te hacen dudar del camino que estás siguiendo, pensamientos que sacuden la imagen de «soy este tipo de persona». Nada de eso desaparece, se reprime. Durante el día rara vez lo notas. La vida es lo suficientemente ajetreada como para que no tengas que volcarte hacia adentro. El trabajo, las responsabilidades, los sonidos y la información cubren continuamente la mente con una capa de ruido. Pero por la noche, a medida que la energía se agota gradualmente, el ego ya no tiene la fuerza suficiente para mantener el control absoluto. No se derrumba, pero se debilita. Y en ese momento el inconsciente comienza a tener espacio para hablar. Según Carl Jung, el inconsciente no es una parte oscura que deba eliminarse, sino el fundamento de toda la vida psicológica. Contiene aquello que nunca has vivido plenamente, nunca has comprendido del todo, ni te has permitido ser. Durante el día el inconsciente está cubierto por los roles sociales. Por la noche, cuando esos roles se desvanecen temporalmente, el inconsciente comienza a enviar señales. No para perturbar, sino para restablecer el equilibrio en tu ser. Un ejemplo muy claro son las personas que siempre se muestran fuertes. Durante el día manejan el trabajo con pulcritud, rara vez se quejan y siempre parecen tener todo bajo control. Pero por la noche al acostarse les cuesta conciliar el sueño. No hay ningún incidente específico, no ha ocurrido nada nuevo. Sin embargo, en su interior surge una sensación de pesadez, a veces de vacío. Desde la perspectiva de Jung, esto no es una paradoja. Es una señal de que el ego ha estado trabajando demasiado tiempo, mientras que otras partes de la persona han sido descuidadas. Durante el día existen perfectamente. Por la noche el inconsciente les recuerda que simplemente existir no es suficiente. El inconsciente no habla con lógica. No analiza, argumenta ni explica. Habla a través de sentimientos, de imágenes fugaces, de viejos recuerdos que regresan repentinamente sin previo aviso. Y si no le prestas atención, lo ignorarás fácilmente y asumirás que es solo cansancio. Pero Jung creía que es en esos momentos cuando el inconsciente puede llegar a ti con mayor claridad, porque entonces el ego ya no tiene la fuerza suficiente para distorsionar el mensaje. Jung escribió una frase muy famosa: «Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino». No dijo que el inconsciente sea algo aterrador. Señaló que si no eres consciente de lo que opera en tu interior, vivirás bajo su influencia sin darte cuenta. Crees que estás eligiendo, pero en realidad reaccionas según patrones formados hace mucho tiempo. El momento previo al sueño es cuando esos patrones tienen más probabilidades de manifestarse. Durante el día, el ego es como un grueso cristal que solo permite el paso de los pensamientos adecuados a la conciencia. Por la noche, ese cristal se vuelve más delgado y lo que estaba oculto comienza a aparecer. No con claridad, pero lo suficiente como para inquietarte. Imagina la mente como un lago. Durante el día el viento sopla constantemente y la superficie siempre está ondulada. Solo ves la superficie en movimiento y crees que ese es todo el lago. Pero cuando llega la noche, el viento amaina gradualmente y la superficie se vuelve más lisa. Es entonces cuando empiezas a ver lo que yace debajo. No porque el fondo aparezca de repente, sino porque por primera vez el agua está lo suficientemente quieta como para reflejarse. El inconsciente es igual, siempre está ahí. Solo cuando el ego se debilita tienes la oportunidad de percibirlo. Lo importante es comprender que el inconsciente no aparece para debilitarte. Aparece para que puedas alcanzar una mayor plenitud. Jung creía que las personas maduran verdaderamente solo cuando se atreven a reconocer tanto sus luces como sus sombras. Pero durante el día rara vez tenemos el espacio interior para ello. Solo cuando dejas de intentar mantener una imagen, cuando dejas de esforzarte por estar bien, el inconsciente puede alcanzarte con honestidad. Mucha gente piensa que el momento antes de dormir es cuando la mente es más frágil. Jung lo veía al revés. Creía que es cuando la mente es más real, cuando ya no estás en guardia, cuando ya no actúas, cuando ya no racionalizas todo. Y por lo tanto, lo que surge entonces tiene un significado mucho más profundo que los pensamientos diurnos.
Si ignoras continuamente este momento, seguirás viviendo, trabajando y manteniendo hábitos conocidos. Pero el inconsciente seguirá guiándote silenciosamente. Afecta a cómo reaccionas en situaciones serias. Repite viejos patrones en las relaciones. Te hace sentir como si tu vida avanzara por una trayectoria familiar sin que entiendas por qué. Pero si empiezas a darte cuenta de que cuando el ego se debilita, el inconsciente intenta decirte algo, estás ante la puerta de entrada a un cambio profundo. Esta parte no te pide que resuelvas todos los problemas de inmediato. Solo sienta las bases para una importante toma de conciencia. La transformación no comienza con el esfuerzo diurno. Comienza con la capacidad de escuchar cuando ya no tienes el control. Cuando el ego se debilita, el inconsciente comienza a hablar. Y si guardas el silencio suficiente para escucharlo, estás tocando el punto de partida silencioso para cambiar tu vida. En segundo lugar, lo que te llevas al sueño te acompañará al día siguiente. Cuando comprendes que el momento en que el ego se debilita no es debilidad, sino el momento en que el control deja de ser fundamental, comienzas a notar algo aún más profundo. La noche no termina tu día, lo extiende a otra forma, más silenciosa, más sutil, pero también mucho más persistente. Y dentro de esa extensión, tu estado mental se extiende más de lo que crees. Antes de dormir ya no estás lo suficientemente alerta como para corregirte a ti mismo y convertirte en lo correcto. Ya no tienes la energía para convencerte de que todo está bien. Ya no desempeñas el papel de la persona fuerte, positiva o comprensiva. Tu estado no está ordenado ni racionalizado, y según Jung, el inconsciente lo toma como base. Por lo tanto, el sueño no borra lo que acabas de vivir. Lo lleva al día siguiente sin necesidad de tu permiso. Durante el día, la conciencia puede dejar de lado muchas cosas temporalmente. Te mantienes ocupado para no tener que pensar. Te mantienes racional para no tener que sentir. Sigues adelante para no tener que parar. Pero el inconsciente no opera a posteriori. No divide la vida en fragmentos separados. Para el inconsciente todo es un flujo continuo. Lo que no se ha cerrado emocionalmente no desaparece al cerrar los ojos. Simplemente se repliega más profundamente y continúa influyéndote al despertar. Por eso muchas mañanas comienzan con una sensación muy familiar, difícil de describir. No ha ocurrido nada específico, pero ya sientes el corazón pesado antes de que el nuevo día comience de verdad. Y hay otras mañanas en las que encuentras más espacio para respirar, aunque las circunstancias no sean más fáciles. Esa diferencia no proviene del nuevo día, proviene del estado que arrastraste de la noche anterior. El día y la noche no están separados, se entrelazan continuamente. En psicología analítica, Jung enfatizó que el inconsciente no pasa por alto lo que no se ha procesado por completo. Un pensamiento que dejaste de lado durante el día, por estar demasiado ocupado, no desaparece al dormir. Simplemente se traslada a una capa más profunda. Y desde esa capa más profunda, continúa moldeando tus emociones, tu intuición y tu respuesta al mundo al despertar. Puede que no recuerdes lo que pensabas antes de dormir, pero sentirás su influencia durante todo el día. Jung escribió una frase muy famosa y acertada. El sueño es la pequeña puerta oculta en el santuario más profundo e íntimo del alma. Los sueños, según él, son una pequeña puerta que conduce a la parte más íntima y privada del alma. Pero esa puerta no lleva a algo, te lleva a lo que ya estaba presente. Un sueño no crea un estado nuevo de la nada. Continúa procesando el estado con el que te dormiste. Y tanto si recuerdas el sueño como si no, el trabajo del inconsciente continúa dejando huellas en las emociones del día siguiente. Hay un punto muy importante que a menudo se malinterpreta. El inconsciente no clasifica los estados como buenos o malos según criterios morales. No juzga, solo registra lo que le resulta familiar. Si sueles acostarte con tensión, el inconsciente aprende a funcionar en esa tensión. Si sueles acostarte con una sensación de carencia, el inconsciente trata la carencia como su estado base y al día siguiente continúa manteniendo ese estado. No para hacerte sufrir, sino porque ese es el entorno con el que se ha familiarizado. Esta es precisamente la razón por la que muchas personas sienten que sus vidas se repiten. Durante el día intentan cambiar, se fijan nuevas metas, adoptan nuevos pensamientos y actúan de manera diferente. Pero por la noche siguen terminando el día con la misma sensación de siempre. Y el inconsciente, fiel a lo familiar,
continúa guiándolos de vuelta al mismo ritmo de vida. No porque no se esfuercen lo suficiente, sino porque trabajan en la superficie, mientras que las raíces siguen alimentándose cada noche. Puedes imaginar el inconsciente como un proceso silencioso que se ejecuta cuando todo lo demás se ha calmado. Durante el día solo ves lo superficial, acciones, palabras, decisiones. Pero cuando cae la noche, lo que yace debajo continúa reorganizándose, no con prisa, no de forma drástica, sino de manera muy constante. Y su material principal es el último estado que dejas atrás antes de dormir. Por lo tanto, la práctica no consiste en forzarte a pensar positivamente, ni en intentar hacerlo bien. Jung no creía en reprimir ni evitar las emociones. Lo que necesitas hacer es simplemente dedicar unos minutos antes de dormir a crear un espacio de verdadera tranquilidad. Sin teléfono, sin distracciones, en ese espacio observa solo una cosa. ¿Qué estado está presente en mi interior ahora mismo, si puedes nómbralo? Ansiedad, agotamiento vacío, calma o una sensación mixta difícil de describir. Nombrarlo no se trata de control. Se trata de permitir que el estado interior se vea tal como es. Esta acción puede parecer muy pequeña, pero desde la perspectiva de Jung, tiene un gran significado. Cuando un estado se vuelve consciente, comienza a perder su poder silencioso sobre ti. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no lo llevas inconscientemente. Ya no dejas que decida automáticamente cómo afrontarás el día siguiente. Puedes verlo como una forma de cerrar el día con conciencia en lugar de dejar que el día te domine. La diferencia no radica en si el día fue bueno o malo, sino en cómo trasciendes la frontera entre el día y la noche. Si lo haces durante el tiempo suficiente, notarás que tus mañanas cambian gradualmente. No porque la vida cambie, sino porque tu energía interior se ha ajustado. Por lo tanto, el momento antes de dormir no es el final del día, es un comienzo muy tranquilo del día siguiente. Y en ese instante de quietud, vas sembrando algo en tu vida noche tras noche. Si lo que acabas de escuchar te hace reconocer un estado familiar que sueles llevar contigo al dormir, compártelo en los comentarios. Podría ser simplemente una sensación, un pequeño hábito o una nueva comprensión de ti mismo. Y quién sabe, tu historia personal podría llegar a alguien más. Alguien que experimenta ese mismo estado cada noche y nunca ha entendido por qué. Cuando se comparten las experiencias, dejan de ser una carga personal y se convierten en un apoyo para que las personas reflexionen sobre sí mismas con mayor profundidad. Tercero, la oscuridad aparece solo cuando dejas de distraerte. Desde el momento en que dejas de intentar llevar un estado determinado al dormir, dejas de intentar arreglarte para estar mejor. Dejas de evitar la sensación presente en tu interior. Sucede algo muy especial. No hay alivio inmediato. No hay paz, sino oscuridad. Pensamientos que no quieres tener, emociones que antes considerabas negativas, partes de ti que durante el día siempre intentas eludir. Y lo importante es comprender esto. La oscuridad no llega porque seas débil. Llega porque has dejado de distraerte. Durante el día, la distracción es la estrategia de supervivencia más común de la gente moderna. El trabajo lleva al trabajo. La pantalla lleva a la pantalla. El sonido lleva al sonido. Cada vez que surge una sensación incómoda, inmediatamente buscas algo más en qué pensar. No porque seas superficial, sino porque has aprendido a vivir así. La distracción te ayuda a evitar enfrentar las cosas, y en muchos casos es realmente necesaria para que puedas seguir viviendo. Pero por la noche, especialmente, justo antes de dormir, distraerse ya no es fácil. El espacio se calma, el cuerpo se ralentiza. Aquello que antes te ayudaba a huir ya no tiene la fuerza para impulsarte hacia afuera. Y cuando dejas de huir, lo que dejaste atrás comienza a alcanzarte. Jung llamó a esa parte la sombra. En psicología analítica, la sombra no significa maldad. Es el conjunto de partes excluidas de la conciencia porque no encajan con la imagen que has construido de ti mismo. Emociones que crees que son malas. Pensamientos que crees que no deberías tener. Aspectos que te hacen sentir avergonzado, débil o contradictorio. Durante el día no ves la sombra porque la luz del trabajo es demasiado intensa. Pero cuando esa luz se apaga, la sombra no es algo que aparece de nuevo. Es simplemente algo que por primera vez ya no está oculto. Jung pronunció una frase muy famosa, aunque también muy fácil de malinterpretar.
Uno no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No dijo que debiéramos sumergirnos en la oscuridad. Dijo que la madurez no proviene de centrarse solo en lo positivo, sino de atreverse a hacer consciente la parte oscura. Porque lo que no vemos es lo que tiene el mayor poder para controlarnos. Un mito griego que refleja esto con mucha claridad es el viaje de Perséfone. No fue arrastrada al inframundo por debilidad, sino porque era parte del ciclo. Solo después de pasar un tiempo en el mundo de abajo, Perséfone se convirtió en reina en lugar de seguir siendo una muchacha inocente. El mito no cuenta la historia para asustar a la gente con la oscuridad, sino para recordarnos que hay aspectos de la madurez que solo se alcanzan cuando nos atrevemos a adentrarnos en regiones desconocidas de nosotros mismos. Desde la perspectiva de la ciencia moderna, también existe un paralelismo interesante. Cuando el cerebro deja de ser estimulado continuamente por información externa, su red neuronal por defecto comienza a operar con mayor intensidad. Este sistema está relacionado con la autorreflexión, la memoria y la autopercepción. En otras palabras, cuando dejas de distraerte, el cerebro se vuelve automáticamente hacia adentro. Y lo que se procesa en este estado no suele ser lo más agradable, sino lo que queda sin resolver. Así la oscuridad no aparece cuando piensas negativamente, sino cuando guardas el silencio suficiente para escuchar lo que has pasado por alto. Por eso muchas personas temen el silencio, temen apagar la música, temen quedarse quietas, temen no hacer nada, no por pereza, sino porque en el fondo saben que si no hay distracciones, tendrán que afrontar algo. Una comparación puede ayudarte a visualizarlo mejor. Durante el día la mente es como una habitación con luces brillantes y gente entrando y saliendo constantemente. No te das cuenta de los rincones oscuros, pero cuando llega la noche las luces se apagan, la habitación queda vacía y esos rincones no desaparecen. Simplemente se vuelven más visibles. No porque sean más peligrosas, sino porque ya no hay nada que las oculte. Lo que Jung enfatizaba no era que debieras ahondar en la sombra a la fuerza. No fomentaba el autotormento ni el hundimiento en la negatividad. De lo que hablaba era de detenerse. Cuando dejas de distraerte, la sombra aparece por sí sola. Y cuando aparece, lo que necesitas no es ahuyentarla, sino reconocerla. Sin juzgar, sin interpretaciones apresuradas. Simplemente reconoce, esto también es parte de mí. La sombra a menudo toma la forma de sentimientos que antes evitabas. Envidia, resentimiento, miedo, la sensación de insuficiencia. De día puedes alejarlos con la razón, pero de noche no necesitan razón para estar ahí. Y si miras con atención, te darás cuenta de que detrás de cada sombra hay una necesidad que no ha sido escuchada. Una parte de ti que no ha sido reconocida. Mucha gente piensa erróneamente que enfrentarse a la sombra los hará peores. Jung lo veía de la manera opuesta. Creía que no enfrentarla es lo que la hace peligrosa. Porque cuando se reprime en el inconsciente durante demasiado tiempo, no desaparece. Simplemente encuentra maneras de manifestarse externamente a través de comportamientos, reacciones y decisiones. No entiendes por qué sigues repitiendo lo mismo. Cuando dejas de distraerte, la sombra no aparece para castigarte. Parece integrarse. Anhela salir a la luz de la conciencia donde ya no tenga que controlarte desde atrás. Y el momento antes de dormir, cuando todo se ralentiza, es cuando tienes una oportunidad única para hacerlo. Esta parte no te pide que resuelvas la sombra de inmediato. Solo te invita a tomar conciencia. Si te sientes incómodo en silencio, si sientes ansiedad al no hacer nada, puede que no sea un problema que solucionar, sino un mensaje al que escuchar. La oscuridad aparece solo cuando dejas de distraerte. Y cuando te atreves a permanecer con ella, aunque sea por un breve instante, has comenzado a adentrarte en una capa más profunda de autoconocimiento. Porque como señaló Jung, ninguna plenitud se construye solo con luz. Y ningún camino hacia la madurez se produce sin atravesar las regiones oscuras del alma. Número 4. La última imagen del día moldea la persona en la que te conviertes al despertar. Y cuando estás lo suficientemente tranquilo como para dejar de huir de tu propia oscuridad, cuando dejas de llenar la noche con distracciones o evasiones, algo más comienza a suceder. Muy sutil, pero más influyente de lo que podrías pensar. La mente ya no procesa solo emociones o recuerdos dispersos. Comienza a aferrarse a una imagen.
No una imagen en el sentido puramente visual, sino una imagen interna de ti, de tu vida, de cómo existes en este mundo. Y esa última imagen, justo antes de dormirte, es la que moldea la persona que eres al despertar a la mañana siguiente. Carl Jung creía que la mente humana no opera principalmente a través del lenguaje lógico, sino a través de imágenes y símbolos. La conciencia diurna tiende a analizar, explicar y nombrar las cosas, pero el inconsciente no se expresa mediante el razonamiento. Se expresa a través de imágenes. Y en el momento previo al sueño, cuando la conciencia está cansada, el inconsciente tiene la oportunidad de colocar en ti una imagen de fondo. Esa imagen no tiene por qué ser clara ni específica, pero conlleva una sensación muy particular. ¿Quién soy cuando todo se calma? Reflexiona sobre esto. Antes de dormir, ¿qué imagen sueles tener de ti mismo? ¿Una persona que siempre va un paso por detrás de la vida? ¿Una persona que no es lo suficientemente buena? ¿Una persona que se esfuerza pero está cansada? ¿O una persona que está aprendiendo a aceptarse a sí misma, incluso con muchas cosas aún incompletas? No necesitas responder en voz alta. El inconsciente ya te ha dado la respuesta dejando una imagen grabada en tu mente. Conozco a un amigo muy bueno en su trabajo, respetado y elogiado. Durante el día siempre está en un estado de control, resolviendo problemas con rapidez y hablando con mucha calma. Pero una vez me contó que cada noche antes de dormir le aparecía una imagen muy familiar. Está solo, detrás de él un largo camino ya recorrido, y delante una neblina sin claridad. No hay tragedia, solo una leve soledad. No le prestó mucha atención pensando que era solo cansancio, pero a la mañana siguiente siempre despertaba con la tranquila sensación de que tenía que cargar con todo él, solo de que no podía confiar en nadie. Nadie le había enseñado esa sensación. Ningún acontecimiento del día la había creado. Fue moldeada por la última imagen que llevaba consigo al dormir, repitiéndose noche tras noche. Desde la perspectiva de Jung, esto no es casualidad. El inconsciente utiliza imágenes para crear lo que él llamaba una actitud ante la vida. ¿Cómo te posicionas en la vida? ¿Cómo te ves a ti mismo en relación con el mundo? La última imagen del día es como una plantilla negativa. Al despertar, cada nueva experiencia se imprime en esa plantilla. Por eso dos personas pueden despertar en las mismas circunstancias, pero reaccionar de forma completamente diferente, simplemente porque su imagen interna de fondo es distinta. Jung escribió una vez: los sueños son productos imparciales y espontáneos de la psique inconsciente fuera del control de la voluntad. Un sueño, según él, no es una reacción emocional pasajera, ni algo que creamos conscientemente. Es un producto espontáneo del inconsciente que aparece cuando la voluntad ya no controla. Por lo tanto, las imágenes que surgen en los sueños o justo antes de dormir, a menudo no hablan de lo que creemos sentir, sino de la posición real en la que nos encontramos dentro de nuestra vida interior. Y precisamente en el momento previo al sueño, cuando las capas de interferencia se retiran gradualmente, esas imágenes pueden aparecer con mayor claridad y con menos ruido. Puedes imaginarlo como poner una foto como fondo de pantalla del teléfono. Durante el día abres decenas de aplicaciones, lees todo tipo de información y ves todo tipo de contenido. Pero cada vez que vuelves a la pantalla de inicio, la foto de fondo sigue ahí. Puede que no te fijes bien, pero siempre está presente. La última imagen del día en tu mente es la misma. No ocupa toda la conciencia, pero es el trasfondo sobre el que aparecen todos los demás pensamientos. Lo notable es que esta imagen no siempre es negativa. Hay personas que incluso bajo mucha presión conservan una imagen muy diferente antes de dormir. Caminan despacio pero no perdidas. No conocen el destino exacto pero saben que se mueven. A la mañana siguiente se despiertan no con gran entusiasmo, sino con una serenidad difícil de explicar. No porque piensen positivamente, sino porque su imagen interna de fondo ya no está estancada. Es movimiento. Jung creía que la transformación psicológica profunda no comienza cambiando las circunstancias, sino cambiando la imagen interna. Cuando esa imagen cambia, la actitud ante la vida cambia con ella. Y lo interesante es que no es necesario imaginar una nueva imagen de forma forzada. Más importante es reconocer qué imagen aparece automáticamente cada noche, porque esa es la imagen que el inconsciente intenta decirnos sobre nosotros. La última imagen del día suele ser muy simple.
Puede que solo sea la sensación de estar siempre persiguiendo algo, de estar estancado o de retroceder, pero precisamente esa simplicidad le confiere una poderosa influencia. El inconsciente no necesita historias complejas. Necesita un símbolo lo suficientemente fuerte como para representar tu estado vital. Y cuando ese símbolo se repite el tiempo suficiente, se normaliza en la forma en que te ves a ti mismo. Si te despiertas durante varios días seguidos con la misma sensación familiar, puede que no sea porque la vida no esté cambiando, sino porque tu última imagen del día no ha cambiado. Y Jung diría, no puede haber un verdadero despertar si la imagen de fondo del inconsciente permanece inalterable. En esta sección, Jung no creía en la autohipnosis con imágenes positivas falsas. Lo que enfatizaba era hacer consciente la imagen existente, reconocerla, permanecer con ella. Pregúntate en silencio, ¿qué dice esta imagen sobre cómo estoy viviendo? Cuando una imagen se vuelve consciente, comienza a transformarse. No de inmediato, pero lo suficiente como para que ya no te moldee de forma vaga y ciega. La última imagen del día, por lo tanto, no es solo producto del cansancio. Es un espejo muy honesto que refleja tu relación contigo mismo. Y la persona con la que te despiertas cada mañana no es casual. Es la persona moldeada a partir de esa imagen repetida y perfeccionada día tras día. Si sientes que este video te ha tocado profundamente, compártelo con alguien que creas que también termina cada día con imágenes muy similares a las tuyas. Algunas cosas no necesitan mucha explicación. Simplemente llegar a la persona adecuada en el momento adecuado puede iniciar un cambio muy sutil. Quinto punto. Cada noche es un paso silencioso en el camino de regreso a ti mismo. A estas alturas puede que hayas empezado a percibir algo muy diferente a cómo solemos concebir el cambio. La vida no cambia de rumbo solo por una gran decisión, ni se transforma únicamente con los esfuerzos diurnos. Lo que realmente moldea quién te conviertes con el tiempo reside en momentos muy sutiles y silenciosos, repetidos con tanta frecuencia que ya no los percibes. Y cada noche al cerrar un día vivido, estás emprendiendo ese camino, el camino de regreso a ti mismo. Carl Jung llamó a este viaje individuación el proceso por el cual una persona se convierte gradualmente en sí misma, no en la versión más aceptada por la sociedad, sino en la más completa. Integridad. Aquí no significa perfección, significa dejar de estar dividido, dejar de vivir solo por la parte que se permite mostrar durante el día mientras el resto se relega a la sombra. Y lo más importante es esto, el viaje no se produce por la fuerza, sino por el permiso. Permiso para estar contigo mismo, especialmente en los momentos en que nadie te ve. Durante el día te ves obligado a mirar hacia afuera. Reaccionas al mundo, te adaptas a las circunstancias y mantienes tu rol en las relaciones. Tienes que ser alguien. Pero por la noche, cuando los roles se desvanecen, cuando no hay a quien impresionar o complacer, tienes menos razones para seguir actuando. Es entonces cuando la persona detrás de los roles tiene espacio para respirar. Y cada vez que te permites terminar el día sin huir de los sentimientos que quedan, te acercas un poco más a tu verdadero ser. Este viaje no es ruidoso. No hay sensación de victoria. No hay un hito claro que indique «he terminado». Es como caminar en la niebla. No se ve a lo lejos, pero cada paso te aleja del punto de partida. Y cada noche seas consciente de ello o no sigues caminando. La cuestión no es si formas parte del viaje, sino si reconoces que estás en él. El propio Carl Jung es un claro ejemplo de esto. Tras separarse de Freud y alcanzar ya renombre en la comunidad científica, Jung entró en un periodo de profunda crisis interior. De día seguía siendo un erudito respetado, pero de noche se enfrentaba a sueños, imágenes y emociones tan intensas que incluso él se sentía desconcertado. En lugar de reprimirlas o evitarlas, Jung optó por permanecer con lo que aparecía en la noche. Lo registraba, lo dibujaba y dialogaba con su mundo interior. Estas experiencias quedaron plasmadas posteriormente en el Libro Rojo, no como una obra científica, sino como un mapa del viaje de regreso al interior. Jung no escapó de la oscuridad en una sola noche. La atravesó noche tras noche. Esto revela una verdad fundamental: el viaje de regreso a uno mismo no es un viaje ascendente, sino un viaje interior. Y cuanto más profundo se profundiza, más se comprende que no es necesario convertirse en otra persona. Solo se necesita dejar de alejarse de uno mismo. La psicología moderna también lo aborda desde otra perspectiva.
Los procesos de integración más profundos de la mente no se producen cuando las personas estimulan continuamente el cerebro con información, objetivos y acciones. Suceden cuando se permite que el sistema nervioso se ralentice. Cuando ya no tiene que reaccionar, el cerebro comienza a reconectar partes de la experiencia que estaban separadas. El sueño, y especialmente los minutos previos a dormir, es el entorno natural para este proceso. No para arreglarte, sino para reintegrar tus partes a un todo. Jung escribió una vez una frase muy breve que va directamente al meollo de este camino. El privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Para Jung, el privilegio de toda una vida no es el éxito ni el reconocimiento, sino convertirse en uno mismo. Y convertirse en uno mismo no es añadir algo nuevo. Es ir eliminando gradualmente capas que no te pertenecen. Eliminar roles que has llevado durante demasiado tiempo. Eliminar imágenes que usaste para sobrevivir pero que ya no reflejan quién eres en realidad. Cada noche cuando te acuestas sin tener que demostrarle nada a nadie, sin una meta que alcanzar, sin preguntarte qué tienes que hacer a continuación, te acercas un poco más a esa parte de ti que no necesita actuar. Esa parte puede ser muy frágil. Puede que no sepa expresarse con claridad, pero es real. Y es la repetición de estos momentos tan reales, noche tras noche, lo que genera el mayor cambio. No se trata de cambiar tu personalidad, sino de cambiar tu relación contigo mismo. Mucha gente piensa que un viaje interior debe estar ligado a métodos complejos, ejercicios elaborados o momentos de despertar intensos. Jung lo veía de otra manera. Creía que lo más importante no es la técnica, sino la presencia constante. Permanecer contigo mismo el tiempo suficiente para dejar de temer lo que aparece. Y dormir de la forma más natural crea ese espacio para ti cada día, sin que tengas que hacer nada extraordinario. No necesitas comprenderte completamente. No necesitas resolver todos tus conflictos internos. El viaje de regreso no exige perfección. Exige honestidad. Honestidad con los sentimientos que quedan al final del día. Honestidad con la última imagen que llevas contigo al cerrar los ojos. Honestidad con la distancia entre la persona que eres y la persona que realmente eres. La práctica para esta fase es muy sencilla. Antes de dormir, coloca una mano sobre tu pecho, respira de forma uniforme y date unos minutos para detenerte. Siente cómo la respiración sube y baja bajo tu mano. Siente la presencia de tu cuerpo. No necesitas cambiar tu estado. No necesitas alcanzar nada. Simplemente quédate quieto con lo que está presente, sea claro o vago. Esa plena presencia en silencio ya es un pequeño pero real paso en el camino de regreso a ti mismo. Puede que no veas resultados de inmediato, pero con el tiempo empezarás a notar cambios muy sutiles. Reaccionas más despacio a las cosas que antes te dolían. Te esfuerzas menos en tus roles habituales. Ya no necesitas demostrar tanto que estás bien. Empiezas a sentirte más integrado en la vida en lugar de simplemente vivirla. Esos cambios no provienen de la determinación diurna, sino de la integración que ocurre por la noche. Cada noche, por lo tanto, no es una huida de la vida, es un regreso a esa parte de ti que no necesita ser arreglada, solo reconocida. Y cuando empieces a ver el sueño de esta manera, ya no lo verás como un vacío. Empezarás a verlo como pasos muy silenciosos y firmes en el camino de regreso a ti mismo. No ruidosos, no ostentosos, sino lo suficientemente profundos como para que en algún momento te des cuenta de que ya no estás tan lejos de ti mismo como antes. Quizás a estas alturas ya te hayas dado cuenta de algo importante. Tu vida no se define realmente por lo que haces durante el día, sino por cómo lo terminas. En el instante previo al sueño, cuando todo rol se desvanece, cuando no hay necesidad de demostrar nada, ni de controlar nada, te encuentras más cerca de tu verdadero ser que en ningún otro momento. Y ese instante repetido el tiempo suficiente moldea silenciosamente a la persona que eres al despertar a la mañana siguiente. Carl Jung no veía el cambio como una ruptura estruendosa. Para él la transformación es un proceso silencioso en el que la conciencia aprende gradualmente a escuchar al inconsciente. Cada noche cuando dejas de distraerte, cuando dejas de huir de los sentimientos que quedaron atrás, permites que las partes olvidadas de ti regresen. Y cuando el verdadero ser está presente el tiempo suficiente, la vida inevitablemente cambia de rumbo. No necesitas pensar en nada grandioso antes de dormir.
Lo único que necesitas es honestidad. Honestidad sobre el sentimiento presente. Honestidad sobre la imagen que tienes de ti. Honestidad sobre la distancia entre la persona que eres y la persona que realmente eres. Jung creía que esta honestidad, y no el pensamiento positivo, ni la fuerza de voluntad, es el fundamento de toda una vida. Si este video te hizo reflexionar, dale a me gusta para apoyar el canal. Y si quieres seguir explorando perspectivas más profundas sobre la mente, el inconsciente y el viaje de regreso a ti mismo, no olvides suscribirte para acompañar los próximos videos. A veces con solo cambiar una cosa antes de dormir es suficiente para que la vida comience a cambiar.